Bueno, hoy vamos a empezar un tema nuevo, que es el tema de planificación, conocido como planning. Este es un tema que, aunque nosotros lo vamos a ver de una forma muy básica, es uno de los temas fundamentales en el diseño de muchos sistemas de inteligencia artificial, del funcionamiento de los robots, de armar líneas de producción. O sea, es un tema bastante utilizado dentro de lo que son los agentes artificiales. Bueno, vamos a ver que esto primero que vamos a ver se parece mucho a lo que vimos la clase pasada. Dice, la planificación se puede ver como una forma de programación automática del diseño de curso de acción que satisfará un cierto objetivo. O sea, algo muy parecido a lo que vimos la clase pasada con el cambio de estados. Dentro de la comunidad de la IA simbólica, que es lo que estamos viendo nosotros, se ha asumido desde hace tiempo que algún sistema planificador debe formar parte de los componentes centrales de cualquier agente artificial. La idea básica es dotar al agente planificador de la representación del objetivo a alcanzar, de las acciones que puede realizar, la representación de su entorno, o sea, esto es exactamente igual a lo que vimos la clase pasada en cambio de estados, pero tiene que tener la capacidad de generar un plan para alcanzar el objetivo. O sea, nosotros hasta ahora, volviendo a la clase pasada, lo que hacíamos cuando hacíamos cambio de estados, hacíamos un árbol representando los objetivos y todas las acciones posibles, y un poco teníamos, si queríamos que eso funcione bien sin necesidad de estar guardando cada acción y ver si ya la había hecho, teníamos que estudiar un poquito el árbol para ver cuáles eran las ramas con mejor objetivo. Y además, para que salga el plan, lo que teníamos que hacer era, en cada lugar que tratar de guardar en una lista cada vez que lograba hacer un estado y después imprimir. O sea, la planificación es un poquito más general que eso. O sea, la idea es que sea automático. El automático quiere decir que nosotros no tengamos que estar buscando esa rama que teníamos que buscar específicamente en el cambio de estado. Lo vamos a ir viendo. Entonces, en el planificador, igual que en el cambio de estado, entra el objetivo, la intención o la tarea, el entorno en el que estamos y acciones posibles para lograr una meta. De todas maneras, la salida va a ser una lista de acciones, la hayamos hecho como la hayamos hecho. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es cómo representar cada una de estas cosas. Acá dice que el ejemplo que tenemos típico es el cambio de estado y los flujos de trabajo, que quizás es donde más se utiliza. Entonces, lo que dice acá, por qué se justifica el planning, es que podemos aplicar los métodos conocidos de búsqueda, o sea, todo lo que vimos la clase pasada, pero a veces no, esos métodos no son demasiado eficientes. A veces el problema que tenemos con esos métodos, ¿cuál es? Que ante cada situación, ante cada estado, tenemos que ver todos los estados posibles que podemos hacer y que puede provocar que se ramifique mucho el árbol. Y al tener un alto factor de ramificación, a veces todas esas ramas que tenemos no nos conducen a nada y no tenemos alguna forma de orientarnos. Los algoritmos de búsqueda solo intentan devolver un estado final o un estado solución, eso es relativo porque podemos ir guardando los datos en una lista. Los algoritmos de planificación no solo intentan encontrar el estado solución, sino mantener todos los estados intermedios que llevan desde el estado inicial al estado final, que con la lista también lo hacíamos en el cambio de estado. Los algoritmos de planificación suelen usar no solo el conocimiento, sino también descripciones de los efectos de las acciones para guiar la búsqueda, utilizando la estructura lógica del problema.
Muchos algoritmos de planificación reducen la complejidad del problema, descomponiéndolo en subobjetivos dependiendo del problema. Entonces, fíjense que también esa forma de búsqueda podemos hacer uso de los subobjetivos como vimos con los árboles IO. Entonces, esto empezaría como a juntar un poquito todo. En cuanto a los entornos de planificación, están enumerados porque es un clásico ponerlos cuando se ve planificación, pero fíjense que esto prácticamente no cambia nada de lo que habíamos visto de entornos de un agente inteligente, porque realmente el planning ya de por sí es un agente inteligente. Bueno, esto lo van leyendo porque no tenemos ninguna novedad de lo que ya vimos. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar una secuencia de acciones y eso nos va a generar un plan. Las aplicaciones, como les decía, robótica, fabricación, misiones espaciales, en todo este tipo de tareas siempre hay una planificación. En los temas fuera de la inteligencia artificial hay dos conceptos que son planning y scheduling, que generalmente se ven como sinónimos. En el caso de inteligencia artificial, realmente son dos estudios totalmente distintos, que están vinculados, pero son dos técnicas distintas de trabajo. Cuando hablamos de planning, solo lo que hablamos es de cómo secuenciar acciones para conseguir un objetivo. Y el scheduling dice, bueno, cuáles son los recursos disponibles para que cada una de esas acciones se puedan hacer. Normalmente se hacen las dos tareas separadas en la inteligencia artificial y después se terminan uniendo. Pero primero se hace la planificación justamente como para ver qué recursos necesitamos para poder hacer esa planificación, se hace el scheduling y después se vuelve a hacer el plan. Este, como es un tema bastante usado, existen lenguajes propios para planificación. Como todo lo que es de lenguajes, siempre va a haber alguno que no sea más útil que otros. Acá les describo los tres más conocidos, que son strip, ADL y PDDL. De cada uno les pongo el año en que fueron creados. Nosotros siempre cuando le estamos dando los conceptos básicos de todo y cómo se inician. No quiere decir, así que como vimos que el LIR se creó en los años 50 y hasta ahora está vigente, lo mismo pasa con estos lenguajes. De todas maneras, el más nuevo y el más usado es el PDDL, que fue creado en el año 98, pero se fueron haciendo versiones actualizándose. No sé si existe alguno nuevo últimamente. Bueno, uno de los ejemplos que vamos a usar, que es el ejemplo que si ustedes miran en cualquier lado, el ejemplo típico para ver planificación, es el mundo de los bloques. O sea, el mundo de los bloques puede ser estudiado de distintas formas, se puede ver como cambio de estados, que a lo mejor si lo ven como cambio de estado y después lo tratan de ver como planificación, podrían notar la diferencia de hacer una u otra de las tareas. ¿Por qué se usa el cambio, el mundo de los bloques? Porque justamente es fácil de ver cuáles son las acciones y cómo se pueden representar. Cada acción va a cambiar el estado actual del mundo y va a llevarnos a un nuevo estado. Sin embargo, una acción no cambia todo en el estado actual, sino algunos componentes. En el caso de los bloques, justamente vamos a tener pocos componentes que modificar, pero si a lo mejor estamos en una línea de producción, vamos a tener que tener en cuenta muchas cosas distintas que pueden afectar cada acción que hacemos. Entonces, cada acción que nosotros vamos a representar la podemos ver como una interrelación de objetos o de cosas con que se está tratando en la planificación o de situaciones que se pueden producir. Imagínense en una línea de producción, cada etapa que se hace va a estar cambiando
quizás un montón de estados de distintas cosas que corresponden a esa producción. Bueno, la característica entonces de estos programas, que nosotros no vamos a ver ninguno de ellos, estamos tratando de evitar ver permanentemente programas nuevos, lo vamos a desarrollar en Prolog. Pero básicamente si alguno entra en ese programas van a ver que todos son muy parecidos y realmente el programa que vamos a ver en Prolog no es tan complejo como para no poder seguir. Entonces, en un programa de planning vamos a definir 3 cosas fundamentales, que son las precondiciones, los estados de las acciones que se agregan y las acciones que se eliminan. Cada una de las acciones que se pueden hacer vamos a tener que definirlas. Entonces, generalmente se definen como acciones que se pueden hacer. Una acción que se puede hacer va a depender de condiciones, o sea, una determinada acción va a necesitar que en ese momento que se va a poner en marcha la acción se estén cumpliendo una cantidad de condiciones. Acá es donde podemos poner todo lo que las interrelaciones que pueda haber en la acción que propongamos. Una vez que vemos que una acción se puede realizar, tenemos que agregar nuestra acción a la lista de acciones. Entonces, ¿esta acción qué hace? Establece las situaciones y las condiciones que deben ser verdaderas después que la línea es ejecutada. O sea, el puede nos va a decir qué condiciones hay, las condiciones están dadas, entonces la acción va a ver que las condiciones están dadas y va a agregar la nueva situación que se produce al haber hecho la acción. Y después, por último, hay otra relación que es eliminada. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos algo, hay cosas que desaparecen ya de nuestro objetivo porque ya las hicimos o porque la acción produjo de que esa situación se realizó, entonces tenemos que eliminar lo que ya no existe más. Entonces, todos los programas se basan en estos 3 puntos, que los tenemos que definir para cada acción que vayamos a arreglar. Vamos a ver que nosotros vamos a definir una sola acción en nuestro programa porque es muy simple, pero si ustedes tuvieran acciones muy distintas posibles, para cada acción van a tener que definir la precondición y la eliminación de las acciones que se van perdiendo, o sea, que ya se lograron. Entonces acá es el ejemplo que vamos a ver. Entonces el ejemplo de los mundos de los bloques que consiste en tener pilas de bloques y cambiarlos de posición. Algo muy parecido a lo que haría un robot que mueve cajas, por ejemplo, el típico robot que baja las cajas de un camión y las pone en las estanterías. Este ejemplo de los bloques se puede complejizar cuanto como uno quiera, por ejemplo, cambiando los tamaños de los bloques, lo que nos provocaría que, bueno, que para apilarlo a lo mejor no podemos poner un bloque más grande que el que está abajo o tenemos que buscar otro tipo de espacios. O sea, se puede complejizar cuanto uno quiera el mundo de los bloques. Nosotros, para entender el método, vamos a ver lo básico. Todos los bloques son iguales y los espacios de ponerlos son todos iguales. Entonces, las acciones que queremos hacer van a ser mover bloques desde un lugar hasta otro. Entonces, vamos a tener 2 objetos que nos pueden importar para hacer el movimiento. Uno es el bloque en sí y otro es el lugar donde apoyar el bloque. Fíjense que un bloque lo podemos apoyar tanto en una superficie, como sería lo que está numerado 1, 2, 3, 4 en el dibujito, o podemos apoyar un bloque sobre otro. O sea, acá no vamos a poner restricciones para apoyar uno sobre otro, pero si estuviéramos diseñando un robot que va a hacer eso, sí, a lo mejor tendríamos que poner restricciones de qué condición tiene que tener un bloque para poder apoyar otro encima. Entonces, tenemos que los objetos que vamos a usar pueden ser bloques o lugares. Los bloques los tenemos definidos con letras y los lugares los tenemos definidos con números.
El estado inicial lo podemos representar como una lista de relaciones. Las relaciones que vamos a usar entonces van a ser definir los lugares que están libres para poner bloques y los lugares que hay una cosa sobre otra. Entonces, fíjense que acá tenemos definido el estado inicial de este dibujito. Entonces, tenemos libre el espacio 2, tenemos libre el espacio 4, vayan mirando acá la lista. Fíjense que el bloque B también está libre, porque podríamos llegar a poner algo arriba. El bloque C está libre, porque también se le puede poner algo arriba. El bloque A está apoyado sobre el espacio 1, el bloque B está apoyado sobre el espacio 3 y el bloque C está apoyado sobre el bloque A. Entonces, ese sería nuestro estado inicial. Nuestro objetivo va a ser mover los bloques para que queden de esta manera. O sea, que quede el lugar 1, 3 y 4 libres, que el bloque C esté sobre el espacio 2, el B esté arriba del C y el A arriba del B. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer con nuestro programita. Entonces, vamos a ver cómo definir las posibles acciones. Ya el estado inicial lo definimos. Bueno, dijimos que nuestras posibles acciones había que poner un puede, un agregar y un eliminar por cada acción que queremos hacer. Nuestra única acción va a ser mover el bloque desde hasta. Así que vamos a definir un solo puede, un solo agregar y un solo eliminar. Tenemos entonces dos objetos posibles que son bloques o lugares. Los bloques son los que tenemos con letras, los lugares son los que tenemos con número. Y vamos a definir entonces cuándo podemos mover un bloque desde hasta. La condición para que podamos mover un bloque desde hasta va a ser que el bloque esté libre. Fíjense que acá podríamos mover C o B, el A no lo podemos mover porque tenemos el C arriba, no está libre. O sea, necesitamos que el bloque esté libre, que esté libre el lugar donde vamos a poner el bloque, o sea que, por ejemplo, el bloque C lo podríamos mover al 2, arriba del B o arriba del 4. Y que el bloque que vamos a mover esté en un lugar. Por ejemplo, el bloque C está, el desde del bloque C sería A. El bloque C, el desde es A, el bloque B, el desde es 3. Bueno, y la única condición que vamos a poner acá, porque acá no tenemos ninguna condición, simplemente va a ser que el bloque, el desde y el hasta sean distintos. Es el único objetivo que vamos a poner. Fíjense que si tuviéramos cuestiones de tamaños o de posiciones, nuestras precondiciones podrían ser más complejas. Bueno, el agregar. El agregar de mover bloque desde hasta, que es nuestra única acción, va a provocar que el bloque quede sobre hasta y que quede libre desde. O sea, liberamos el lugar desde y el bloque queda arriba de hasta. Al eliminar, al hacer la acción bloque desde hasta, ¿qué vamos a eliminar? El hasta, que lo teníamos libre, no va a existir más como libre, o sea que va a desaparecer. Y decíamos que el bloque estaba arriba desde, esta situación también va a desaparecer. O sea, ahora las nuevas van a ser las que están en agregar y estas van a desaparecer. Vamos a ver entonces cómo seguimos poniendo las cosas. Definimos los tres bloques, los lugares, el estado inicial y el objetivo. Fíjense que acá el objetivo le estamos pidiendo que los tres bloques estén apilados, no les estamos pidiendo necesariamente en cuál de los lugares esté. O sea que si para en el lugar 1, el 3 o el 4 da lo mismo. Bueno, en cuanto a las metodologías que hay que planificar, hay una pila de metodologías. Las más conocidas son la que se conoce como planos derivados de análisis de metas de acciones, que es la que vamos a ver, metas y acciones con metas protegidas, que la vamos a ver un poquitito, y después están todos estos que son combinaciones de estas situaciones con todas las metodologías que vimos en las clases pasadas.
O sea, considera aspectos procedurales y régimen de búsqueda en anchura, regresión de metas, combinación de metas y acciones con heurísticas best first, acciones no instanciadas y planificación no lineal. O sea, son, ya les digo, todas mezclas de lo que vamos a ver hoy con todo lo que vimos en la clase pasada. Bueno, vamos a ver la que está, la primera, planes derivados en análisis de metas y acciones. Bueno, entonces, como dijimos, tenemos que ver qué objetivo queremos cumplir, agregar acciones posibles, verificar si se puede cumplir la acción, lo que puede originar acciones nuevas que van a estar en agregar, actualizar el plan y eliminar los estados que ya no existen más. Entonces, bueno, acá tenemos en azul todo lo que escribimos hasta ahora, o sea, el puede, el agregar, el eliminar, y los hechos que son los objetos y nuestro estado inicial. Entonces, fíjense que nuestro objetivo es poner A sobre B y B sobre C. Creo que hasta ahora no habíamos escrito, sí, habíamos escrito el objetivo, no le ponemos objetivo de lugares libres, solamente ponemos esto. Entonces, cuando empezamos a analizar, vamos a tener que hacer primero el primer objetivo y después hacemos el segundo. Entonces, vamos a encontrar una acción que logre poner A sobre B, que sería nuestro primer subobjetivo. Vamos a ver si existe alguna acción posible. Fíjense que si vemos el agregar, en el agregar, el sobre AB podríamos ponerlo acá. Fíjense en la instrucción agregar acá, de las situaciones que provoca, hay un agregar que provoca una situación que haya sobre un bloque sobre AB. Entonces, bueno, pensamos en que esa puede ser una acción posible. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Si esa acción posible se puede realizar. Ahí el cursor, ¿dónde está? O sea, fíjense que al instanciar bloque con A y hasta con B para hacer sobre AB, se nos va a instanciar acá el mover. Lo que tenemos como incógnita es el desde, ¿no? No hay ninguna información del desde. Entonces vamos a ver si esta acción que estamos proponiendo se puede. Si instanciamos lo que dice en la regla puede, y se puede, el bloque se reemplazaría con A, desde no tenemos información, este se representaría con B. Las precondiciones que son que esté libre A, que esté libre B y que esté A sobre desde. Entonces, vamos a ver si en el estado que estamos ahora, o sea, nuestra lista en este momento es el estado inicial. Entonces, tenemos libre, a ver, acá tenemos libre A, acá no tenemos ninguna información sobre libre A en el estado inicial. Buscamos libre B, tenemos que libre B, y sobre A desde tenemos que A está sobre 1. Entonces, una posible instanciación sería que el desde valga 1, pero tenemos que no tenemos ninguna información sobre el libre A. Entonces, en el estado inicial tenemos libre B, y sobre A1, el desde nos queda en 1 entonces, pero no está el libre A. Entonces, ¿qué nos provoca esto? Que ahora tenemos una nueva situación. Primero vamos a tener que liberar a A para poder moverlo. Eso es lo que nos va generando en nuestro programa. Entonces, ahora tenemos una meta que es libre A. Vamos a ver si encontramos alguna acción que sea libre A. Si reemplazamos igual que antes en el agregar, podemos ver que acá hay un libre que lo podríamos reemplazar por A. Entonces eso nos dice que tenemos que mover un bloque a desde hasta para que se nos libere desde. A ver, bueno, entonces lo que nos quedaba pendiente era liberar A. Si nosotros usáramos esta acción,
Entonces desde valdría A, en la acción que estamos, que es liberar A. Entonces, para hacer libre A ver si podemos hacer el puede. Entonces, en el puede ahora, lo que estamos instanciando con A es el desde. Entonces dice que tenemos que mover un bloque desde A hasta algún otro lugar. Entonces eso nos requiere como precondición que el bloque esté libre, que esté libre hasta y que haya un bloque sobre A. Entonces ahora otra vez vamos a buscar en el estado que estamos, que todavía nuestro estado inicial no se modificó, y vamos a ver qué podemos hacer acá. Libre bloque. Buscamos un libre bloque. Acá hay un bloque, en libre tenemos un bloque libre que sería el B o el C. Tenemos un libre hasta, que también tenemos, bueno, todos los libres, el 2, el 4, el B y el C, y un sobre bloque A. Sobre bloque A tenemos el sobre CA. O sea que si hacemos sobre CA, entonces ahora este bloque se nos convierte en C. No podíamos ninguna de las otras instancias libres porque necesitamos que bloque y bloque valgan lo mismo, porque se van a instanciar igual. Entonces, acá lo que hace, toma bloque como C, este libre bloque es esta C, y ahora tiene que buscar el libre hasta para que tenga todas las condiciones dadas. Buscamos en estado inicial y agarramos el primero que viene, en este caso es el 2. Podríamos haber agarrado el 4, el B, el C, pero el primero que aparece es el 2. Bueno, a ver cómo seguimos en esta situación. Entonces, ahora al agregar, lo que va a tratar de hacer es mover el bloque C desde A a 2. Fíjese que este mover se fue generando de las condiciones por las que podía moverse. Entonces, ahora tenemos que vamos a mover C de A a 2, ya lo tenemos, entonces agarramos y hacemos la acción. Hacemos la acción y la acción, ¿qué va a hacer? Nos va a generar automáticamente un elimina que nos va a eliminar todo lo que nos produjo cambios de esa acción. Entonces, fíjense que de nuestra lista de estado inicial tenemos que hacer desaparecer el libre 2 porque el libre 2 ya no existe más. Y después de las otras, por ahora no nos cambia ninguna. Lo único que hicimos es el libre A. Y ahora, ¿qué pasa? Tenemos que agregar una acción nueva, porque al mover C a 2, ahora C está sobre 2. Entonces, el cursor, ¿dónde está? Acá. Eliminamos esta y agregamos que el C está sobre 2. Entonces, ahora tenemos que mover A1 a B, que ya puede ser ejecutada, porque ahora tenemos el sobre C2 y tenemos el libre A, que lo ganamos al hacer, bueno, esta también la tendría que haber marcado en azul porque la liberamos. Bueno, entonces ahora vamos a mover A de 1 a B, que puede ser ejecutada, para llegar a la meta sobre AB, que es la primera que queríamos hacer. El plan encuentra que lo puede escribir como la lista, entonces se nos da en las condiciones que puede mover C a 2 y que puede mover A desde 1 a B. O sea, llegamos a eso y ahora todo lo mismo lo debemos hacer con el siguiente objetivo, que es sobre B sobre C. Entonces ahora vamos a hacer otra vez, ver sobre C, en qué agregar figura, reemplazamos las variables, vemos si lo puede hacer, si lo puede hacer y las precondiciones se nos dan, lo realizamos, agregamos la acción y eliminamos todas las situaciones que nos van a cambiar. Y eso lo vamos a hacer pasito por pasito. Bueno, vamos a ver cómo podemos, entonces, antes tenía un resumen de cómo eran las metas y acciones. Me había olvidado esta filme. Bueno, para resolver una lista de metas en el estado y llegar al estado final, si las metas son verdaderas, todas las metas son verdaderas, llegamos al estado final, perdón.
Si no seleccionamos una meta sin resolver, o sea, nosotros teníamos 2 objetivos, agarramos uno solo, buscamos la acción que pueda agregar esta meta, vemos si se permite hacer, si está permitida la hacemos, nos puede generar acciones nuevas, vamos a tener que ir resolviendo todas las acciones nuevas hasta que las resolvamos y después continuar con la meta siguiente. O sea que vamos a tener varios estados intermedios que nos puede llevar a resolver distintas metas hasta que resolvimos todas las metas. Bueno, ahora sí en cuanto al programa. Bueno, este sería el programa Prolog, yo se los doy hecho para que simplemente lo usen. Este sería entonces el programa que averigua las metas, va agregando cada una de las metas, las selecciona, las logra, ve si las puede hacer, si las puede hacer las aplica en el plan y prácticamente eso es lo que hace. Una vez que las logra, las agrega y cuando las aplica, elimina las acciones viejas. Fíjense que esto que está en azul dentro de este programa que definimos es lo único que no está en este programa. Pero sí es lo único que pusimos en la filmina anterior. La filmina, lo que estaba en el azul era el puede, el agregar y el eliminar. O sea que si a este programa tal como está escrito le agregamos lo que habíamos descrito de nuestros puede, eliminar y agregar para mover bloques, este programa ya debería funcionar para hacer cualquier actividad con bloques. Entonces, vamos a ver cómo lo consultaríamos. Tenemos nuestro estado inicial, entonces le pedimos que haga el plan con nuestro estado inicial. Acá vamos derecho al pedacito de lo que queremos resolver de nuestro objetivo, porque nuestro objetivo, ¿se acuerdan que tenía que sobre AB y sobre AB y que tenía que estar B sobre C? Nosotros estamos haciendo solo el A sobre B. Entonces le pedimos que haga el plan y nos devuelve el estado final. Fíjense que este estado final lo que hizo fue mover el C al lugar 2 y después ya el A quedaba libre, que estaba, y entonces lo mueve de 1 a B. Entonces mueve el A acá. Entonces nos queda el C que estaba acá en el segundo lugar y el A que está acá arriba del B. Eso solo por poner como objetivo poner A sobre B. Y nos da todas las situaciones posibles. Fíjense que acá ahora hacemos el plan sobre los dos objetivos que queremos hacer. Primero A sobre B, que es esto, y después sobre B sobre C. Corremos el plan, nos dice el estado inicial y acá nos dice todos los movimientos que deberíamos hacer para lograr a nuestro objetivo. O sea que lo que ya hizo es mover C al 2 y A acá, ahora simplemente lo que le falta es mover el C acá arriba. Perdón, ay, estoy trabada. Va a mover el A, lo va a mover acá, con lo cual ahora puede mover el B y después del B va a mover el A, ¿sí? Que es lo que dice acá. O sea, va a mover el B3, el B del 3 al C. Fíjense lo que está pasando acá, que esto es lo que queríamos ver ahora. El resultado que nos da es que primero mueve del B del 3 al C, después mueve el B del C al 3. O sea, está haciendo un movimiento 2 veces. Mueve C de A al 2, mueve A del 1 al B y mueve A del B al 1. Y acá otra vez vuelve a mover B del 3 al C y mueve A del 1 al B. Bueno, ese es uno de los problemas que tiene este programa, un poco parecido a lo que pasaba con el cambio de estado, que a momentos se nos van a producir estados repetidos. O sea, llega al objetivo, mueve de más, pero en algún momento llega al objetivo. Entonces, ¿por qué existen metodologías distintas? Bueno, esta metodología, la problemática que tiene es esa, que a veces produce movimientos de más. Va, vuelve, hasta que lo acomoda en su lugar.
Entonces, ya no puedo ver. Bueno, metasecciones. Perdonen que me trago a veces porque me tapan las ventanas. Bueno, entonces este método destruye metas que ya han sido resueltas y las intenta resolver nuevamente. O sea, ¿por qué aparecen esas metas duplicadas? Porque cuando hace la acción, elimina ya lo que hizo, como para que quede limpio y no queden acciones nuevas. Entonces, si la necesita de nuevo la misma meta, ¿qué hace? La vuelve a hacer porque ya no la tiene. Entonces, hay otra metodología que lo que permite decir, bueno, todas las metas que logré las voy guardando, de manera que si la necesito hacer, ya sé que se puede hacer y no la vuelvo a repetir. De todas maneras, por supuesto hay que ver si en su momento están dadas todas las condiciones. Bueno, entonces lo ideal sería que todo esto que está en rojo, en el resultado que tuvimos en la filmina anterior, desaparezca. De los métodos que vamos, el próximo que vamos a ver, va a tratar de hacerlas desaparecer, pero igual tampoco desaparecen completamente porque a veces no tiene otra forma de resolverlo, que en un momento lo movemos y después lo tenemos que volver a la situación inicial. Bueno, este método que guarda las metas que van resolviendo se llama con metas protegidas. Se empieza a complicar un poco más, con lo cual no lo vamos a seguir porque la idea es que ustedes entiendan lo que es un planning, pero sí les dejo el programa para que lo puedan probar. A ver qué diferencia hay a medida que le vamos poniendo nuevas condiciones para que funcione mejor que el programa anterior. Este lo que tiene entonces es, además de todas las acciones que hace, va a tener una lista de metas protegidas, enganchadas de alguna manera con el plan con las que llegó. Entonces, si vuelve en el momento que tiene que hacer una meta, la encuentra en metas protegidas, ya sabe cómo resolver. Bueno, ahora, fíjense que si hacemos de nuevo el programa ahora con las metas protegidas, estoy trabada, el resultado que vamos a tener es este. Entonces, si lo comparan con el que nos dio antes, fíjense que a lo mejor hay repetidas, porque acá hay repetidas, y en realidad no hizo menos movimientos que antes. O sea, trató de cuidar los movimientos, pero no hizo menos movimientos que antes, y de todas maneras hizo algún método repetido como es el rojo. Entonces, habría otro método que trataría de no sobreponerla. Pero ojo, a veces en los planes es necesario que volvamos a pasar por el mismo lugar para buscar la solución. Entonces ya sería buscar una planificación que llegue a lo óptimo. Bueno, depende del problema que tengamos. En cuanto a la práctica, ustedes creo que tienen... no me acuerdo ahora si vos tenés la práctica Ivonne, había ejercicios casi igual a este, con los bloquecitos chiquitos, y no recuerdo si habíamos puesto en la práctica con distintos tamaños de bloques. No está puesto. No está puesto. Bueno. Es otro objetivo, es parecido a este, el que está. Sí, es simplemente con los bloques chiquitos, todos iguales. Sí. Distinta distribución y más cantidad de bloques. Exactamente. Con distintos objetivos. Bueno, o sea, el programa entonces ustedes lo tienen resuelto. Lo que tienen que resolver perfectamente son los hechos que definen el estado inicial, definir bien el estado final y definir bien el puede, el agrega y el elimina. Eso lo agregan al programa. O sea, del programa que vimos, lo que estaba en negro es el programa que queda fijo, lo que ustedes tienen que agregar, porque el formato de la situación puede, agrega y elimina va a ser la misma, simplemente van a tener que ver cómo definir la otra parte, que en este caso prácticamente es el mismo. Bueno, este sería el programa que hace la búsqueda en anchura, o sea que primero trata de ver todos los planes posibles,
para buscar cuál puede ser el mejor candidato a ejecutarse. Entonces quizás este método les desaparezca alguna repetición más, pero también va a tener alguna dificultad nueva. Generalmente todos los métodos que buscan en Anchuga, el tema es que necesitan más memoria. Bueno. Terminamos entonces con lo que es planning. La única forma, como todo, de entenderlo es tratar de hacer la práctica, seguirlo y ver qué es lo que nos está resolviendo. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bueno, como todo, hacer la práctica y ver qué pasa. Siguiente tema. Tenemos la próxima presentación, la tercera presentación. Esta tercera presentación va a ser el tema de cómo influye la inteligencia artificial en la sociedad. Tenemos 4 temas posibles, que tenemos 4 grupos. Aprovecho para preguntar, o sea, en uno de los grupos se nos fueron 2 integrantes. Si voluntariamente alguno de otro grupo quiere incluirse en ese grupo para que queden más parejos, eso resuélvanlo entre ustedes. Si no, el grupo 3 nos quedó con poquita gente, bueno, harán la presentación de acuerdo a la cantidad de personas que son. Bueno, los 4 temas que tienen son el tema del uso de datos personales. Si ustedes se dan cuenta que permanentemente nuestros datos son usados, hacemos una consulta en una página de internet y nos empiezan a llegar propagandas de lo que hemos buscado, o sea que se meten en lo que buscamos. Cuando nosotros estamos escribiendo un mensaje, de golpe viene propaganda sobre un mensaje que le escribimos algo a alguien, a lo mejor le dijimos, no sé, no me funciona la heladera, y nos empiezan a llegar propagandas de firmas de electrodomésticos, inclusive en los mensajes de WhatsApp, a veces influyen en la información que llega. Por supuesto está todo el tema de la protección de los datos personales de los bancos, los documentos. Bueno, tenemos todo un tema acerca del uso de los datos personales. Hay agentes inteligentes en la web que se dedican a buscar nuestra información. Y como consecuencia de esto que están usando nuestros datos, está involucrado el tema de la ética. Hasta dónde ese uso es ético o no es ético. El segundo tema es gestión. Bueno, gestión es un tema muy amplio. El gestión está metido en el medio ambiente, en la economía, en la seguridad, en la infraestructura, en la producción de alimentos, en la atención médica. En este momento que estamos con la pandemia, la gestión se ha metido en todo, en las computadoras. También está metida en la toma de decisiones, o sea, cuando estamos hablando de gestión, está involucrada la toma de decisiones, o sea, cuando esa gestión está hecha por un agente inteligente, a veces la toma de decisiones no está avalada por un ser humano y puede haber ciertos problemas. Y muchas veces estas decisiones pueden influir en decisiones críticas del Estado que se relacionan directamente con el bienestar de la población. O sea, en el tema de gestión tenemos economía, tenemos seguridad, producción, gestión política. Es muy amplio el tema de gestión. Entonces lo que hacen en gestión nuestros agentes inteligentes es tomar decisiones. Otro tema bastante importante de los agentes inteligentes es las situaciones legales. Cuando vimos los robots, creo que vimos algo de esto, de pensar si el robot comete algo ilegal, quién es el responsable.
que hay, qué tipo de fraudes se pueden cometer, qué fallos existen en cuanto a las acciones. Acá hay un montón de situaciones para estudiar y lo importante a lo mejor de las situaciones legales es saber qué se está haciendo en el mundo ante estas situaciones, qué leyes ya existen y cómo se está manejando la situación, porque los agentes inteligentes, tanto haciendo uso de datos personales como gestión, se están metiendo en las situaciones legales. Y después otra, que es la inquietud mucha inquietud en la sociedad en general, es cómo estos agentes inteligentes que están haciendo un montón de cosas afectan en la ocupación laboral. Se habla de que la inteligencia artificial lo que está produciendo es mucha desocupación, pero también tenemos que ver que la desocupación que produce es acerca de las personas que a lo mejor no hacen actividades que requieran alguna inteligencia o alguna creatividad o algo propio del hombre, que cualquier agente inteligente las puede hacer muy simplemente. Pero también dentro de la ocupación laboral han surgido un montón de trabajos nuevos que por supuesto requieren cierto conocimiento o habilidad. Entonces, bueno, en general, ¿cómo afecta la ocupación laboral? En promedio de esto de las desocupaciones y las nuevas ocupaciones, ¿cómo influye esto en la sociedad? O sea, la presentación va a ser para el martes 10, o sea, el martes que viene, y lo que van a tener que investigar y analizar entonces en cada uno de esos temas que nombramos, cada uno ahora veremos qué grupo elige cada tema, tienen que investigar y analizar cómo la inteligencia artificial reemplaza al hombre en las distintas tareas, qué aspectos hay positivos y negativos en reemplazar esas tareas por inteligencia artificial, qué sistemas y políticas hay desarrolladas, tanto a nivel nacional como internacional, y por otro lado, una opinión personal acerca de esta situación. Así que bueno, con este tema lo que necesitamos ahora, que los grupos definan qué tema va a tomar cada grupo. Profe, ¿Sí? el grupo 3, que somos 2, si podemos, el de desocupación laboral. Bueno, les damos prioridad por ser poquitos. Gracias. Listo. Profe, después nosotros creo que éramos el grupo 1, el de uso de datos personales. Bueno, entonces el Ya grupo está, 1 ya está registrado. Anales, ¿Listo? el grupo 2 fraude. Lo estoy anotando, Lucy. Sí, yo también. ¿El grupo 4 le queda? Gestión. El de gestión. Fue rapidísimo eso. Bueno, ya tienen asignados los grupos, entonces tienen los temas. Son bastante interesantes cualquiera de los 4 temas. La verdad que además creo que es muy importante averiguar un poquito sobre qué es lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial. Y también a lo mejor descubrir un poco hasta dónde las cosas que se dicen que son inteligencia artificial lo son, ¿no? Que creo que ese es uno de los temas también que está pesando mucho ahora. Bueno, ¿preguntas? Profe, yo no entendí algo. Sí. Lo que estaba en la última filmina de investigar y analizar, ¿tiene que estar en el oral y es un tema compartido de todos los grupos? Claro, sería en general lo que tienen para cada uno de los temas, tienen que averiguar. Ustedes que ahora ya les ponemos el PDF en el campus para que lo tengan disponibles esas preguntas. Buenísimo. Que están al final de la teoría. Sí, ya subí la clase esta, Lucy. La subí. Ah, bueno. Entonces ya la tienen disponible. Bueno, el tema de planificación, la guía es muy chiquitita. En todo caso vamos
¿La guía me la subiste también, Ivonne? Sí, está subida. ¿Tiene un solo ejercicio? Son 3, creo. Ah, bueno, entonces estaba ya. Por eso no la llegué a ver la guía. Pero bueno, traten de probarla, simplemente lo que tienen que hacer es usar el programa. Así que es muy simple de realizar. Y vean que realmente funcione, que la lista de... La idea es que vayan siguiendo el algoritmo y vayan viendo cómo va armando las listas, cómo va sacando las metas que no pueden cumplir. Inclusive, fíjense, cuando repite tareas, si a veces las hace porque saca y pone y no lo puede resolver, o realmente fue necesario que las duplique, ¿no? Bueno, consultas. Por mi parte no. Bueno, Hasta luego. los esperamos el martes con la presentación. Buenísimo, muchas gracias, profe. Bueno, Chao, hasta hasta luego. luego. Hasta luego.